Imagina sobrevivir a un devastador terremoto solo para descubrir que ha revelado algo mucho más siniestro y antiguo: un cementerio maldito. Esta es la historia de La Tierra Maldita, donde fuerzas sobrenaturales se desencadenan tras un desastre natural. ¿Estás preparado para escuchar los horrores que emergieron de la Tierra? Dale al play y acompáñanos. En el pequeño pueblo de Nueva Esperanza, los habitantes nunca imaginaron que serían sacudidos por un terremoto. Era una tranquila mañana de verano, y la gente comenzaba sus rutinas diarias cuando la tierra empezó a temblar violentamente. Edificios se derrumbaron, calles se abrieron y el caos se apoderó del pueblo. Después del terremoto, los habitantes comenzaron a reunirse en los espacios abiertos, tratando de entender la magnitud de los daños. Entre ellos estaba José, un joven geólogo que se había mudado recientemente al pueblo. Mientras ayudaba en la búsqueda de sobrevivientes, notó algo peculiar: una enorme fisura en el suelo que parecía descender profundamente en la tierra. Curioso, José decidió explorar la fisura. Al descender, descubrió un cementerio antiguo, lleno de tumbas desgastadas por el tiempo y cubiertas de símbolos desconocidos. Era evidente que ese lugar no estaba en los mapas, y nadie en el pueblo parecía saber de su existencia. El aire era pesado, y una sensación de opresión se apoderaba de todos los que se acercaban. José volvió a la superficie y compartió su descubrimiento con los demás habitantes. Al principio, todos estaban escépticos, pero pronto comenzaron a sentir la presencia de algo siniestro. Sonidos extraños resonaban desde las profundidades, y figuras sombrías se veían a lo lejos, desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse. Al investigar los registros históricos del pueblo, José descubrió que el cementerio pertenecía a un antiguo culto que adoraba fuerzas oscuras. Los miembros del culto creían que podían alcanzar la inmortalidad a través de rituales macabros y sacrificios humanos. Cuando las autoridades de la época descubrieron sus actividades, sellaron el cementerio y enterraron a todos los involucrados, tratando de borrar su existencia. Sin embargo, el terremoto había roto el sello que mantenía contenidas las fuerzas malignas. Los espíritus de los miembros del culto, ahora libres, comenzaron a atormentar a los habitantes de Nueva Esperanza. Aquellos que se aventuraban cerca del cementerio desaparecían misteriosamente, y los eventos sobrenaturales se volvieron cada vez más frecuentes. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba. Las noches estaban llenas de susurros aterradores y apariciones de figuras sombrías. Los habitantes comenzaron a relatar visiones de criaturas horrendas y sentían una presencia maligna en sus casas. Los niños tenían pesadillas terribles, despertando gritando en medio de la noche. José, decidido a descubrir una manera de detener los eventos sobrenaturales, reunió a un grupo de valientes habitantes para investigar el cementerio. Entre ellos estaba Laura, una historiadora local, que creía que la clave para acabar con la maldición estaba en los registros antiguos del culto. Decidieron explorar más profundamente la fisura, con la esperanza de encontrar respuestas. En el fondo del cementerio, José y su grupo encontraron un altar antiguo cubierto de sangre seca y huesos humanos. Laura logró descifrar los símbolos en las tumbas, descubriendo que el culto realizaba un ritual específico para invocar entidades oscuras. Se dieron cuenta de que necesitaban realizar un contrarritual para sellar nuevamente las fuerzas malignas. Mientras preparaban el ritual, fueron atacados por espíritus vengativos. José fue arrojado contra una pared y quedó inconsciente. Laura, con coraje y determinación, comenzó a recitar el contrarritual, mientras los otros miembros del grupo trataban de proteger el altar de las entidades. Las figuras sombrías se acercaban, sus formas distorsionadas por el odio y el deseo de venganza. La batalla fue intensa. Las entidades lanzaban ataques de energía oscura, mientras los habitantes luchaban desesperadamente para completar el contrarritual. Laura sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que cualquier error podría condenarlos a todos. José recobró la conciencia a tiempo para ayudar, recitando la última parte del ritual. En el momento crítico, una explosión de luz emanó del altar, y las entidades comenzaron a gritar en agonía. La luz se extendió por el cementerio, disipando las fuerzas malignas y sellando nuevamente la fisura. El silencio que siguió fue opresivo, pero los habitantes sabían que habían ganado la batalla.
A pesar de la victoria, el pueblo de Nueva Esperanza nunca volvió a ser el mismo. Muchos de los habitantes que participaron en el contrarritual sufrieron traumas irreparables. José y Laura quedaron marcados por las experiencias sobrenaturales, sabiendo que el mal podría regresar en cualquier momento. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Los habitantes evitaban el cementerio, y el pueblo permaneció atormentado por sombras del pasado. José continuó investigando el culto, decidido a encontrar una manera definitiva de destruir las fuerzas malignas. Algunos habitantes comenzaron a desaparecer nuevamente, y los relatos de apariciones sombrías aumentaron. La sensación de opresión volvió a crecer, y José se dio cuenta de que la maldición nunca se había roto completamente. Las entidades aún acechaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Laura encontró un antiguo diario que mencionaba un ritual final capaz de destruir la maldición para siempre. Sin embargo, el ritual requería un sacrificio humano voluntario. José sabía que alguien tendría que sacrificarse para salvar el pueblo, y la decisión pesaba en su corazón. En una noche de luna llena, José reunió a los habitantes y explicó el ritual final. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero estaba dispuesto a sacrificarse para proteger Nueva Esperanza. Laura trató de disuadirlo, pero José estaba decidido. Sabía que esta era la única manera de acabar con la maldición. Con el corazón pesado, José inició el ritual en el altar. Sintió una presencia sombría acercándose, pero continuó recitando las palabras antiguas. En el momento final, se ofreció como sacrificio, sintiendo la energía maligna consumirlo. Una explosión de luz y oscuridad envolvió el cementerio, y José fue llevado por las fuerzas sombrías. El pueblo de Nueva Esperanza volvió a un estado de relativa paz, pero los habitantes sabían que el sacrificio de José nunca sería olvidado. La maldición parecía haberse roto, pero la presencia sombría aún acechaba al pueblo. Laura continuó protegiendo a los habitantes, decidida a honrar el sacrificio de José. ¿Quieres la parte 2 de esta historia? Déjalo en los comentarios. Si tienes una historia de terror y quieres verla publicada en nuestro canal, envía tu historia.